Creo que el tema es como para ir pensándolo, de acuerdo a lo que, ¿no es cierto?, expuso nuestro expositor, valga la redundancia, Pietro, inicialmente. Y el trabajo mío va a ser quitarle un poco el espanto, ¿ya? Porque yo voy a hablar desde el punto de vista más regulatorio, por lo tanto van a haber algunos conceptos que se van a contraponer un poco contra lo que decía Pietro, pero asumiendo que lo que dice Pietro tiene toda validez, o sea, no es una cosa de contraponer cosas digamos, por contraponer, sino que hay que poner, digamos, todas las posibles alternativas en la mesa y discutirlas. Entonces, dado lo que dije, ¿no es cierto?, vamos a comenzar con la presentación y vamos entonces a definir alguna terminología inicial que se utiliza al menos en Chile para promover, ¿no es cierto?, lo que es la intercambiabilidad entre medicamentos, la cual tiene un fundamento científico y técnico para asegurar seguridad y eficacia en los productos que en Chile se conocen como productos similares o multiorigen, y que basan, ¿no es cierto?, estos dos conceptos, tanto seguridad y eficacia, por comparación con un producto con seguridad y eficacia ya establecida. A veces incluso se puede hacer con un componente clínico abreviado. Y se denomina equivalentes farmacéuticos, tal como lo decía Pietro, si contienen la misma cantidad molar del mismo API o APIs en la misma forma farmacéutica y cumplen los estándares de calidad comparable y se administran por la misma ruta. O sea, acá la relación que existe entre intercambiabilidad, bioequivalencia y equivalencia terapéutica es lo que justamente Pietro no está como muy de acuerdo desde el punto de vista regulatorio. Para nosotros, la bioequivalencia como estudio, ¿no es cierto?, es la rueda o el engranaje que permite establecer equivalencia terapéutica y que finalmente, ¿no es cierto?, este engranaje nos permite además permitir la intercambiabilidad de aquellos productos que a través de estos estudios, ¿no es cierto?, la han demostrado. Tal como lo decía Pietro, hay diversas formas de demostrar bioequivalencia, no existe solamente una. Una es la farmacocinética, que es la que fundamentalmente es la que se emplea en la mayoría de los casos, pero hay otras posibilidades, algunas que son más sencillas y otras que pueden ser más complejas. Entonces, el objetivo sanitario de la bioequivalencia, al menos en Chile, es igualar el acceso a medicamentos eficaces, independiente del origen que éste tenga y la denominación del mismo. En Chile tenemos dos tipos de productos, los similares de marca o aquellos que se expenden con la denominación común internacional e independiente, ¿no es cierto?, si sea similar de marca o de CI, ambos productos se consideran copia y por lo tanto deben demostrar la bioequivalencia respectiva. Lo otro también importante desde el punto de vista sanitario es la legitimación del el mercado de medicamentos genéricos. Puesto que la bioequivalencia, ¿no es cierto?, certifica seguridad y eficacia de los mismos. Entonces, con esto le estamos dando una legitimación para que la población en general pueda intercambiar de manera segura con productos que están certificados como bioequivalentes en el país. Y le entrega herramientas a pacientes y prescriptores para permitir la intercambiabilidad segura entre productos innovadores y genéricos. Aquí también quiero hacer una disquisición porque obviamente lo que expresaba Pietro en términos de el intercambio siempre se piensa desde el punto de vista de dos maneras, que yo inicie un tratamiento con un producto que ha demostrado bioequivalente, que sería la situación ideal, o que yo intercambie uno por otro. Entonces ahí hay algún espacio, digamos, de discusión que lamentablemente no es algo que la entidad reguladora establezca, sino que eso queda en manos del clínico, ¿ya? Él decide, ¿no es cierto? Uno le entrega solamente la posibilidad, mire, este producto está certificado como bioequivalente, por lo tanto es un equivalente terapéutico, disponga usted si cambia el producto con el cual está siendo tratado el paciente de manera actual, o si usted lo emplea para iniciar un tratamiento en futuros pacientes que cuenten o que cursen con la misma patología. De tal manera que esa es un poco la disquisición. Bueno, y a diferencia, ¿no es cierto?, de lo que decía Pietro, desde el punto de vista regulatorio, la bioequivalencia es el método para establecer equivalencia terapéutica,
que es un atributo entonces que va a permitir la intercambiabilidad entre especialidades farmacéuticas. Ahora, es suficiente que el producto sea un equivalente farmacéutico, que es una de las posibilidades, ¿no es cierto?, que antes la misma OMS lo establece. Algunas veces lo es. Por ejemplo, para nosotros, si el producto es equivalente farmacéutico, podría ser directamente intercambiable, sin pasar por estudio. Cuando se trata de formulaciones como soluciones acuosas, me refiero a soluciones para administración intravenosa, subcutánea, intramuscular, soluciones orales, óptica, oftálmica, es decir, cualquier preparado en donde la molécula, ¿no es cierto?, el activo esté disuelto a nivel molecular, es decir, está formando una solución verdadera. Y por lo tanto, para esos casos, lo que establece también la regulación chilena, así también como otras regulaciones, es que estos preparados se pueden considerar como que tienen una biodisponibilidad evidente, ¿no es cierto? Self-evident es la palabra en inglés, o per se, como nosotros le decimos en Chile. También están en este grupo los polvos para reconstitución como solución verdadera, ¿ya? No obstante, hay algunas situaciones en las cuales los equivalentes farmacéuticos de este tipo pueden diferir, por ejemplo, en la formulación, por ejemplo, diferencias en los excipientes, en el tamaño de partículas del API, en los mecanismos de liberación, diferencias en la manufactura, proceso, equipo y sitio, y por lo tanto la equivalencia farmacéutica por sí misma no garantiza la equivalencia terapéutica. Por lo tanto, vuelvo a repetir, para el caso particular de Chile, la equivalencia terapéutica es equivalencia farmacéutica, ¿no es cierto?, más iguales perfiles de seguridad y eficacia luego de la administración de una dosis equivalente para un tratamiento particular. Ahora, ¿qué productos en Chile al menos deben o requieren demostrar estudios para determinar su bioequivalencia con un producto que actúa como referencia? En Chile básicamente son hasta el momento, ¿no es cierto?, hemos avanzado mucho en lo que son productos farmacéuticos sólidos orales y administrados en cavidades, que tienen acción sistémica y que sean de liberación convencional y no convencional. Eso es lo que hasta ahora nosotros llevamos dentro del amplio espectro de productos copia que van mucho más allá, ¿no es cierto?, de lo que son los sólidos orales o aquellos que se administran en cavidades. No hemos avanzado mucho en formulaciones tópicas complejas, por ejemplo, emulsiones, suspensiones, geles, espuma y otros, ¿no es cierto?, que básicamente se aplican de manera tópica, y formulaciones parenterales complejas, como por ejemplo las inyecciones Depot, suspensiones nasales, inhalatorias, y también el grupo de los fármacos no biológicos, pero que son complejos. Ahí también tenemos un gap, ¿no es cierto?, que todavía no hemos podido avanzar lo suficientemente rápido. Para demostrar la bioequivalencia, lo que se emplea, ¿no es cierto?, en la regulación chilena son los estudios farmacocinéticos comparativos clásicos, en donde lo que se hace es un estudio de biodisponibilidad comparativa y se compara entonces el desempeño del producto farmacéutico basado en la velocidad y grado de absorción del API o agente farmacológicamente activo desde cada formulación, una formulación de prueba o test, como decía Pietro, ¿no es cierto?, y una formulación de referencia, y en donde lo que se mide, ¿no es cierto?, lo que se compara son las áreas bajo la curva, Tmax y Cmax. En general en Chile solamente se exige AUC y Cmax para términos comparativos. Y tal como también un poco lo había expresado Pietro, en el caso de la bioequivalencia clásica, uno hace una extrapolación, ¿no es cierto?, de lo que es la farmacocinética, de lo que es la farmacodinamia, y asume, ¿no es cierto?, que la farmacocinética puede ser extrapolable desde el producto de referencia al producto test cuando estos se comportan de manera igual, ¿ya? O de manera semejante, para evitar el término igual, porque efectivamente no hay dos personas iguales y eso es así. O sea, siempre va a haber un margen de diferencia entre dos individuos porque cada individuo es diferente. O sea, si fuéramos todos clones, eso sería bastante poco entretenido. Y la métrica de los estudios de bioequivalencia clásicos es, al menos en Chile, aplicable a comprimidos simples o recubiertos, cápsulas, duras o blandas, dispersiones orales, semisólidos, inhaladores y cualquier forma farmacéutica que genere perfiles de concentración plasmática de activos. ¿Qué productos no requieren estudios específicos para demostrar bioequivalencia? Yo lo había mencionado anteriormente. Formas farmacéuticas líquidas, administración oral con efecto sistémico, por ejemplo,
líquidas de administración parenteral con efecto sistémico, líquidas de acción tópica o con efecto local, y los gases medicinales que quedan fuera del grupo, ¿no es cierto?, que deben demostrar bioequivalencia. Eso no quiere decir que estos productos no tengan que tener calidad. Es una cosa que a veces se malentiende o no se entiende completamente, y es que efectivamente, si bien es cierto, no requieren una parte, que es la bioequivalencia, requieren cumplir con buenas prácticas de manufactura, es una manufactura controlada según lo exigen las buenas prácticas, y en el caso de las soluciones de administración gastrointestinal o que van por el tubo digestivo, deben cumplir en lo posible con equivalencia farmacéutica, o sea que sea la misma fórmula. Si la equivalencia farmacéutica no es tan estricta, al menos en este caso el titular debe demostrar que los excipientes no interfieren con los procesos previos a la absorción. Y es una situación que se ha venido presentando especialmente en los últimos tiempos, en donde se ha tenido que recibir solicitudes, ¿no es cierto?, de soluciones acuosas que van por la vía oral, por ejemplo, me refiero específicamente a jarabes o gotas de administración oral, en donde los excipientes podrían variar entre el referente y el producto de prueba, y en este caso hay que tener mucho ojo, especialmente con algunos excipientes que podrían, o que se ha demostrado que podrían tener efectos sobre la biodisponibilidad del activo, aun cuando el activo esté como dispersión molecular, es decir, en solución acuosa. Entonces, en el establecimiento de la bioequivalencia tenemos el approach, ¿no es cierto?, que es tradicional, pero también hay otro, no es el único. Entonces, básicamente, el establecimiento de bioequivalencia requiere de dos actores. Primero, el producto farmacéutico que tiene que demostrar la bioequivalencia, es decir, el producto de prueba o producto test, de un lote de tamaño, tiene que provenir, ¿no es cierto?, un lote de tamaño adecuado, o biolote, también se le denomina así, y tiene que ser consistente con el producto que estás, o que quiere ser comercializado. Eso quiere decir también que debe o debería cumplir estrictamente las buenas prácticas de manufactura. Y el producto comparador, que es el referente o el innovador, o el propuesto por la agencia o la autoridad sanitaria respectiva. Entonces, para subrogar la eficacia se utiliza la bioequivalencia que podría ser sistémica o que podría ser local, y dentro de las subrogados para bioequivalencia sistémica, nosotros podríamos utilizar perfectamente estudios farmacocinéticos, como se hace en la mayoría de los casos, estudios farmacodinámicos, y esta sería entonces la vía tradicional para demostrar bioequivalencia. La otra posibilidad es utilizar algún método in vitro, ¿no es cierto?, que también permitiría entonces subrogar la bioequivalencia sistémica. Acá tenemos el caso, por ejemplo, de las famosas bioextensiones, ¿no es cierto?, que alguna vez aparecieron allá por el año 2000, y que para ciertos principios activos con ciertas características sería factible entonces poder establecer un método de este tipo en lugar de la bioequivalencia farmacocinética por estudios farmacocinéticos tradicionales. Y la otra alternativa es establecer algún tipo de bioequivalencia local, en donde esta parte todavía sigue siendo muy compleja, al menos ni siquiera se ha tocado en el ámbito local, en el ámbito chileno, y en donde hay algunas herramientas que podrían servirle, que básicamente, si uno lo ve en el desarrollo del curso, yo creo que por aquí podría estar el provecho que podríamos sacarle, por ejemplo, a lo que nos va a contar, por ejemplo, Manuel, Jaime, y a lo mejor en el mismo ejercicio de la tarde, de ver de qué manera esto podría ser apoyado, ¿no es cierto?, por lo que es la farmacometría. Estamos hablando de estudios que son farmacodinámicos, estudios in vitro, y algunos tendrían endpoints que son clínicos. Pero si uno las compara, la bioequivalencia local es mucho más compleja de demostrar que la bioequivalencia sistémica, porque requerimos o necesitamos elementos para poder hacerlo. Bueno, también los estudios farmacodinámicos comparativos son una herramienta que normalmente se utiliza, pero es mucho menos popular, y tal como decía Pietro, ¿no es cierto?, acá lo que se mide o lo que se busca es la respuesta en función de la dosis, ¿no es cierto? Eso significa ver cómo se comporta, ¿no es cierto?, el activo en el sitio de acción o en el target del medicamento, para ver cuál es esa relación y poder hacerla comparativa respecto del producto de referencia. Obviamente que eso es mucho más difícil de realizar y hay que tener algunos buenos
biomarcadores y algún otro tipo de elemento que es juicioso, ¿no es cierto?, que nos permita entonces establecer una medida farmacocinética como subrogado de la bioequivalencia, que en estricto rigor sería a lo que apunta, digamos, el sueño, ¿no es cierto?, o los deseos de Pietro para sacar los espantos, que es tener alguna forma de medir, ¿no es cierto?, la respuesta clínica en ciertos casos, porque también no creo que sea necesario en todos los casos, pero en ciertos casos a veces sería necesario tener en lo posible una respuesta clínica medible más que una respuesta farmacocinética para establecer la bioequivalencia entre productos farmacéuticos multiorigen, ¿ya? Acá voy a hacer una especie de recordatorio. Me acuerdo que en algún momento me llegó un titular de un país X a Chile al ISP, ¿no es cierto? Esto fue este año, y él estaba preocupado porque quería introducir un producto que efectivamente no cumplía con la equivalencia con la bioequivalencia, porque efectivamente los perfiles de concentración plasmática con el tiempo no coincidían o no estaban cerca del margen establecido por los intervalos de confianza. Pero tenía estudios que demostraban de que el producto era equivalente terapéutico porque efectivamente lo había demostrado con medidas farmacodinámicas. Entonces, en ese caso fue bastante como decepcionante decirle de que si entraba por solicitud de bioequivalencia, probablemente el producto fuera rechazado. Entonces le di algunas alternativas para que presentara a la agencia este producto en consideración, ¿no es cierto?, a que él, ¿no es cierto?, había demostrado que su producto era un equivalente terapéutico, pero que no cumplía con la bioequivalencia medida en términos de las concentraciones plasmáticas, ¿no es cierto?, del fármaco en función del tiempo. Por lo tanto, lo que dice Pietro es absolutamente una realidad. A veces nos encontramos con situaciones de ese tipo. Bueno, los métodos in vitro, que ya los habíamos mencionado anteriormente, que es otra forma de subrogar los estudios de bioequivalencia. Recordar que estos básicamente son basados en el proceso de bioextensión por el sistema de clasificación biofarmacéutico, o también podríamos aceptar bioextensión por proporcionalidad de potencia, cuando el producto, ¿no es cierto?, posee potencias o dosis adicionales, y otros métodos in vitro, por ejemplo, algunos estudios de absorción para fármacos específicos que también podrían servirnos de alguna manera para poder establecer bioequivalencia por método in vitro y no utilizando una métrica en vivo. Bueno, ¿por qué los estudios de disolución comparativa son interesantes? Porque de alguna forma, si uno observa que hay diferencia en excipientes o en el proceso de manufactura, uno podría sospechar de que estos podrían afectar los perfiles de liberación y consecuentemente la absorción. Entonces, uno podría, si tiene los elementos necesarios de juicio, establecer que cambios, establecer, ¿no es cierto?, que producto de estas diferencias podrían haber cambios en los perfiles de concentración plasmática en función del tiempo, y esto solamente derivado de estudios de perfiles de disolución comparativa. Recordar que siempre esto está limitado, obviamente, a algunos tipos de moléculas, algunos tipos de principio activo, y que no es general para cualquier principio activo de acuerdo a lo que establece el BCS. Actualmente en Chile solamente se permite este approach de bioextensión para fármacos clase 1 y clase 3. Los clase 2 estuvieron algún tiempo en la mira, pero finalmente se decidió excluirlos para la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer estudios de bioextensión utilizando este tipo de aproximación. Entonces, dentro de los avances, ¿no es cierto?, que han habido en Chile para poder establecer ya un marco regulatorio claro y especialmente más que claro, ejecutable, es objetivos que se ha puesto el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, como aumentar los medicamentos genéricos equivalentes terapéuticos. Bueno, ahí vuelvo a eliminar los espantos, implementar también una política de intercambiabilidad de medicamentos. Es así como en el año 2018, por ejemplo, se duplicaron los principios activos afectos de 189 que habían hasta entonces a 383, incorporando 194 nuevas moléculas y estableciendo también un principio de gradualidad para que los titulares se pusieran acorde.
Eso es el decreto 115, que durante este año tuvo una modificación en cuanto a plazo por el asunto pandemia, debido a que uno de estos grupos concluía, ¿no es cierto?, su plazo de gracia para presentar los estudios justamente en mayo de 2020, en una situación en donde la condición de la pandemia está en su auge, al menos en Chile. Por ejemplo, ampliación de plazo de 2 años para cumplimiento de normas de forma farmacéutica acuosa, que es el decreto 112, eso también se amplió un poquitito, se amplió 1 año más. También se realizó, lo vamos a ver más adelante, se propuso y finalmente se decidió la suspensión de exigencias de equivalencia terapéutica para 20 moléculas de larga data en el mercado, es decir, moléculas que eran muy viejas y más que viejas, vamos a decirle madura o no nuevo, utilizamos un montón de terminología que es equivalente y para la cual era muy difícil y muy imposible poder establecer equivalencia terapéutica porque no se contaba con un producto de referencia que fuera identificable, ¿ya? Es decir, el innovador había desaparecido del mercado y después uno empezaba a hurguetear, no sé, hurgar en otras jurisdicciones y se encontraba con que en esas jurisdicciones tampoco estaba el producto de referencia y lo que se empleaba como referencia, por ejemplo, en Brasil, no era el original, sino que era un producto local, ¿ya? Entonces, frente a esas situaciones se propició, ¿no es cierto?, la suspensión por el momento, ¿no es cierto?, de moléculas que tenían larga data en el mercado para que persistiera su comercialización en el mercado nacional. Se hizo también una propuesta de la modificación del Decreto Supremo número 3, en donde existiría obligatoriedad de demostración de equivalencia terapéutica a todo nuevo registro sanitario de medicamentos en un plazo de 4 años. Eso quiere decir que cualquier medicamento que ingresara por la vía simplificada, esto es, utilizando la vía para productos genéricos, debería, ¿no es cierto?, debe demostrar equivalencia al momento del registro del producto, lo que es un avance muy importante, pero esto está en un plazo de 4 años, digamos que al 4.º año, esto significa 2022, 2023, por ahí, ya deberíamos estar solamente aceptando copias con bioequivalencia al momento de su solicitud de registro. Vuelvo a insistir, registro simplificado en Chile, no registro ordinario. También introducción del concepto de intercambiabilidad, que no fue muy bien porque al final no fue aceptado. Nosotros queríamos cambiar el isólogo de bioequivalente intercambiable, tampoco nos fue bien y tuvimos que persistir con el logo de bioequivalente, que es un logo que identifica los productos que en el mercado han demostrado bioequivalencia respecto de aquellos que no lo han demostrado. Y la universalidad de la exigencia, que es una modificación al Decreto Supremo número 3, que está en proceso de toma de razón por la Contraloría en el Decreto 87 del Ministerio de Salud. Entonces, los principios activos afectos a demostrar bioequivalencia o equivalencia terapéutica ha ido aumentando. En el año 2017 teníamos 189 activos, en el 2018 383 y se espera que para el 2022 esto ya cubra la universalidad. Es decir, con la introducción de 194 activos, ya tendríamos al menos un espectro casi completo de formas farmacéuticas sólidas, orales, convencionales y no convencionales, monodrogas o asociaciones que hayan demostrado equivalencia terapéutica en el país, ¿ya? Y con eso cerraríamos la brecha de lo que es lo oral. La gráfica siguiente es solamente para demostrar que esto ha sido un proceso gradual, que ha habido un incremento gradual, ¿no es cierto?, de los productos que han demostrado bioequivalencia, como lo muestra la gráfica. En el caso de la barrita azul, ¿no es cierto?, representan los productos acuosos, que también se consideran equivalentes per se, y los sólidos orales, que es la barra de color rojo, o no sé, bueno, vamos a llamarla rojo, aunque a pesar de que no es tan rojo. Y se espera, ¿no es cierto?, que para el 2021 aproximadamente contemos con 5.000 productos intercambiables. Ahora, si me preguntan a mí, para un mercado chileno, tener 5.000 productos intercambiables como mucho, ¿ya? Pero esa es la situación. Hay muchas copias, a veces tenemos muchas alternativas por el mismo principio activo, y eso genera un problema, porque obviamente que genera un problema por un lado, pero también genera un beneficio por el otro, porque en el fondo
a lo que pregona, ¿no es cierto?, el Ministerio es tener la mayor cantidad de alternativas para tener un mayor poder de decisión por parte del paciente o de la persona que desea, ¿no es cierto?, incorporar un nuevo tratamiento, ¿no es cierto?, a lo que originalmente tenía. Y también se han hecho otras acciones realizadas para el fortalecimiento de la equivalencia terapéutica, como actualización de los criterios de medicamentos, que eso también ya se hizo con una propuesta y está ejecutado. También se han elaborado guías de demostración de equivalencia terapéutica e intercambiabilidad para otros productos que no son sólidos orales, por ejemplo, productos de administración por la vía tópica, transdérmicos y parches de acción local, vía inhalatoria y otras formas orales de acción sistémicas, entre otras muchas más, ¿ya? Eso también se propuso y está casi concretado, y se han realizado también mesas de trabajo con la industria, con la CENAVAS y con universidades, haciendo un poco de extensión. CENAVAS es la Central Nacional de Abastecimiento en Chile, por si no la conocen, ¿ya? Entonces, estas se han realizado para tener un panorama mucho más claro de qué productos son los necesarios para que vayan entrando primero, ¿no es cierto?, en las exigencias, y para evitar a su vez que existan shortcuts, o sea, que falten medicamentos que puedan ser muy, por ejemplo, empleados por el sistema público, que en este caso es la CENAVAS. Eso. Se ha trabajado también mucho en lo que es la validación de procesos productivos líquidos, y acá tenemos una línea de tiempo. Entonces, esto apareció ya se hizo una modificación en el 2012, y hasta el 2016 han habido varias modificaciones que tienen por objeto establecer los lineamientos regulatorios para formas farmacéuticas líquidas que deben demostrar bioequivalencia. Y esta normativa, ¿no es cierto?, establece los requisitos a los cuales un producto puede optar a equivalencia terapéutica si es que cumple con ciertos requisitos que básicamente están por el lado de la validación, de validación, ¿no es cierto?, de los procesos productivos de los líquidos, que se revisa de manera exhaustiva, ¿no es cierto?, para poder efectivamente otorgarles esa condición. Y también hemos hecho un poco de limpieza, porque no sé si sucede en otros países, pero en Chile muchos productos se registraban originalmente como soluciones, y la verdad que después cuando uno empezaba a escarbar y a remover, ¿no es cierto?, la tierra, se encontraba, ¿no es cierto?, con la sorpresa de que efectivamente no eran soluciones reales, sino que se trataba de productos que, si bien iban administrados por la vía parenteral inyectable intravenosa, no eran soluciones reales, y por lo tanto hubo que hacer una limpieza y se generó una nota técnica para entregar aclaramientos o lineamientos sobre qué productos estaban excluidos de la norma. Entonces llegó un momento, por ejemplo, en que se solicitaba, solamente por poner un ejemplo absurdo, se solicitaba otorgar la condición de equivalencia terapéutica a productos que eran enemas, ¿no es cierto? Los enemas son soluciones, si bien es cierto, son soluciones acuosas, son soluciones con sales, ¿ya? Entonces eso nos parecía un poco como too much, como se dice, o dicen ahora en la jerga, ¿no es cierto?, como demasiado. O, por ejemplo, establecer equivalencia terapéutica para soluciones de administración parenteral inyectable que consistían, por ejemplo, en sueros glucosados o sueros salinos, o ese tipo de productos que en realidad considerarlos bioequivalentes casi como técnicamente nosotros no lo consideramos adecuado, y por lo tanto fueron excluidos en la limpieza que se hizo en esta parte particular, que tiene que ver entonces con la demostración de validación de procesos para productos líquidos. Entonces, la bioequivalencia uno puede decir que será necesaria, cualquiera sea la forma farmacéutica que administrada por cualquier vía pudiera incidir en el desempeño del fármaco. Y acá tenemos más o menos un espectro de qué vías, ¿no es cierto?, y qué formas serían las que estarían sujetas en el futuro. Algunas ya hemos avanzado: formas farmacéuticas sólidas, administración oral con acción local sistémica, si es de acción sistémica, de liberación convencional o no convencional. En el caso de las formas farmacéuticas de administración en cavidades, por ejemplo, para acción local o acción sistémica,
o formas farmacéuticas de administración tópica, de acción local o acción sistémica en el caso de los transdérmicos, y un grupito, ¿no es cierto?, que está en el centro, que son formas farmacéuticas complejas que van por la vía intravenosa. Es decir, uno esperaría, ¿no es cierto?, de que estas formas farmacéuticas son 100% biodisponibles, que es lo que nosotros hemos ido aprendiendo en los cursos de farmacocinética por año. Pero la verdad es que hay formas farmacéuticas complejas de administración intravenosa que deben demostrar bioequivalencia, porque su biodisponibilidad, como lo vamos a ver más adelante, no depende, ¿no es cierto?, de que el activo esté libre, sino que esté incorporado en un carrier, en algún transportador. Bueno, y en el otro grupo tenemos las formas farmacéuticas líquidas, cuyo proceso de intercambiabilidad, ¿no es cierto?, está demostrado con validación. Traje también a colación los cambios regulatorios recientes, esto es muy fresquito. El decreto exento 65 del año 2019, ¿no es cierto?, que establece categorías de fármacos no nuevos maduros, de lo que ya había expresado anteriormente, que son de larga experiencia de uso. Entonces, para estos principios activos, ¿no es cierto?, incorporados en su forma farmacéutica, el decreto 65 establece que se considerará como método alternativo de demostración de equivalencia terapéutica la validación del proceso productivo, más otras condiciones generales, como haber transcurrido más de 5 años del registro de la especialidad a nivel nacional, mantener su fórmula, tener el mismo fabricante o haber hecho transferencia tecnológica si es otro, demostrada, cumplir con estándares de farmacopea, entre otros muchos aspectos que no coloqué acá porque son como 10 u 11 características que debe tener el producto para ser considerado como maduro, no nuevo, ¿no es cierto?, o que tienen una larga experiencia de uso. Esto también lo emplean algunas otras jurisdicciones, como por ejemplo en Europa, en donde están los fármacos WEO, Well Established, WEU, es WEU, lo que dicen que tienen uso bien establecido, para los cuales no se exige bioequivalencia. Y finalmente un decreto que es muy nuevito, que es de agosto del presente año, el decreto afecto, puesto que pasó por Contraloría, 54-2020, que modifica el decreto supremo 3 y que permite tener un proceso de registro acelerado. ¿Qué significa acelerado? Que dura 3 meses si el producto se comercializa bajo la jurisdicción de una agencia de alta vigilancia sanitaria que están establecidas en el artículo 54 del mismo decreto. ¿Y cuáles son estas? Aquellas como están definidas como agencia reguladora estricta en el anexo 5 de este reporte técnico de la OMS. También aquellas calificadas en el nivel 4 en el sistema de evaluación de autoridades reguladoras nacionales de medicamentos hecho por la OPS, y finalmente los miembros de la Pharmaceutical Inspection Cooperation Scheme, ¿ya? Serían los PICS. Eso sería, digamos, como lo más nuevo del punto de vista regulatorio que les puedo mencionar ahora. Pero obviamente que vienen desafíos en adelante, y es que la bioequivalencia y equivalencia farmacéutica continúa siendo simple para moléculas sintéticas, de acuerdo a lo que dijo Pietro, hasta por ahí no va, ¿no es cierto?, si nos vamos con su excelente presentación, pero digamos que es más simple para moléculas sintéticas de peso molecular pequeño. ¿Por qué? Porque todavía nos basamos en la métrica farmacocinética para poder apuntar hacia un efecto terapéutico que va a ser equivalente. Pero esto se complejiza en función del tamaño y naturaleza intrínseca del producto. Entonces, si tenemos por un lado en este gráfico la demostración de bioequivalencia, esta demostración de bioequivalencia resulta relativamente simple para moléculas de tamaño pequeño, pero a medida que la demostración también de equivalencia farmacéutica también sigue siendo simple para este grupo. Sin embargo, la demostración de bioequivalencia se empieza a hacer un poco más compleja cuando nos vamos acercando a fármacos que tienen estrecho margen terapéutico, los productos tópicos que ya lo había mencionado, ¿no es cierto?, que también son un desafío, y los inhaladores que, si bien es cierto, corresponden todos a moléculas de peso molecular pequeño, ¿no es cierto?, y sintéticas, siguen siendo un desafío porque la forma de demostrar la bioequivalencia no es tan fácil. Y la cosa se complejiza más, ¿no es cierto?, si además de ser más desafiante la demostración de bioequivalencia, también lo es la demostración de equivalencia farmacéutica, como el caso de los productos biológicos o aquellos productos que son incorporados en polímero,
o que están unidos, ¿no es cierto?, a una sustancia polimérica como albúmina, los liposomas, ¿no es cierto?, los complejos que tienen fierro o hierro, ¿no es cierto?, con carbohidratos, los glatiramoides y las heparinas de bajo peso molecular. Todo esto que están acá son peso pesado, digamos, son complicados y por lo tanto requieren algún tipo de ayuda, ¿no es cierto?, externa para poder implementarlo desde el punto de vista regulatorio. Entonces, el carácter complejo de un medicamento o una vía de administración no impide que puedan ser primero, no se impide que se puedan comercializar copias del producto innovador. Por lo tanto, un producto copia complejo lo puede ser por estructura, por composición, por disposición, pero siguen siendo sintéticos. Entonces son controversiales porque uno se pregunta si son suficientes los estudios farmacocinéticos y si es factible aplicarlo. Son más complejos que otros genéricos, por lo tanto las revisiones deberían ser más exhaustivas y la complejidad puede derivar en la ruta de administración o en la acción local más que sistémica que el preparado tenga. Acá solamente voy a traer a colación algunos tipos, algunas formulaciones especiales, como por ejemplo los liposomales, que si bien es cierto ustedes los conocen, son formulaciones que van directamente al torrente circulatorio. Eso no quiere decir que son 100% biodisponibles. ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad está, digamos, subyugada, ¿no?, por decirlo así, o está supeditada a la liberación desde este vehículo, el principio activo de adentro de la liposoma. Entonces podría ser posible, en este caso, podría ser posible la farmacocinética como subrogado a la eficacia de formulaciones con el liposoma. Quizás sí. De hecho, se ha propuesto un enfoque clásico de bioequivalencia utilizando intervalos de confianza del 90%, y recordar que el factor determinante de eficacia y seguridad del liposoma es la velocidad y extensión de la liberación desde el mismo liposoma. Tenemos el caso de algunos productos que ya son comercializados, como la anfotericina B, que está encapsulada, y algunos medicamentos anticáncer, me parece, alguna antiaciclina, que también viene en la fórmula de liposoma. Por lo tanto, la bioequivalencia de producto inyectable intravenoso es una verdad. Eso, si bien es cierto, hasta ahora habíamos pensado que todos los productos que ingresaban directamente al torrente circulatorio eran 100% biodisponibles, eso no es así, ¿ya? Porque existen estos otros productos complejos que están dentro del grupo de los fármacos complejos no biológicos y que por lo tanto requieren estudios más acabados, requieren estudios de bioequivalencia, de hecho. El otro problema es que la ruta o la vía sea compleja. Y acá tenemos el caso de la vía dérmica, en donde la evaluación de productos copia tópicos es complicado. Y la complejidad puede derivar de la forma farmacéutica misma, semisólida, de la estructura compleja de la piel, del componente del producto que afecta a la piel, el estado de enfermedad que afecta a la piel, etc. Entonces, las razones de fracaso de un estudio comparativo podrían ser la aplicación, cómo la aplico, la formulación y la fisiología. Son tres cosas. Aplicación, porque obviamente tengo que estandarizar el esparcimiento diferente que puede ocurrir en la piel. Podría haber una diferente área, duración de exposición. Si desde el punto de la formulación, el fármaco no libera la formulación y uno tendría que evaluar entonces que la actividad termodinámica del activo en esa formulación es distinta. Por ejemplo, una suspensión versus un fármaco disuelto. Y la fisiología, considerar que la formulación con diferentes efectos sobre el estrato córneo, podría haber formulaciones que prefieren la vía folicular, ¿no es cierto?, a través de la transcutánea, y por lo tanto ahí también eso nos llevaría a algún tipo de dificultad. Una situación extrema... Vou contar um ursinho bonito querendo cacau depois para eles. Deixa eles ficarem mais velhos. Una situación extrema es el caso, ¿no es cierto?, de algunos fármacos de acción local, que esto incluso podrían alcanzar la circulación sistémica sin siquiera haber pasado por el sitio de acción, como por ejemplo sucede con algunos productos para inhalación. Y acá lo importante, ¿no es cierto?, es seguir algunas recomendaciones que realizan algunas agencias regulatorias, ¿no es cierto?, en el extranjero, que es... Por favor, estou falando com ¿Me escuchan, Jaime? Sí, Alex, te estamos escuchando. Recordamos mantener el micrófono silenciado, por favor.
Ok, ya, que pensaba que había algún problema de ese tipo. No, adelante. Sí. Muy bien, vamos a ver siguiendo. Ok, no hay problema. Entonces, una situación extrema es que para algunos fármacos había dicho, como el caso para fármacos por inhalación, si bien es cierto tienen una acción local, podrían primero alcanzar la circulación sistémica, lo que nosotros no es nuestro objetivo. Entonces, para estos productos sería necesario, y así lo han establecido algunas agencias regulatorias, establecer una vía equivalencia que se llama stepwise, o sea, paso a paso, comenzar por in vitro, ¿no es cierto? Si el in vitro falla, ¿no es cierto?, entonces pasar a un estudio farmacocinético in vivo, y finalmente si el farmacocinético in vivo tampoco no es suficiente para establecer la bioequivalencia, pasar a un estudio farmacodinámico in vivo, ¿no es cierto?, para finalmente establecer una bioequivalencia. Recordar que en estos casos específicos hay dos aspectos, ¿no es cierto?, de estos productos que deben ser considerados. La formulación y el device, porque son integrados. Y es, por lo tanto, un mayor desafío para poder demostrar bioequivalencia en este tipo de productos. Acá les puse otro ejemplo más, que es el caso de fármacos que absorben, ¿no es cierto?, como la colestiramina, el carbonato de lantano o el sevelamer, ¿no es cierto?, que son casos especiales de medicamentos de acción local, en donde a lo mejor podría ser posible, dado el mecanismo por el cual actúa, establecer la bioequivalencia con ensayos de binding o de unión, ¿no es cierto? Entonces se ha demostrado, por ejemplo, que para el caso de estos productos es posible utilizar un approach que es utilizar estas isotermas, ¿no es cierto?, la tipo Landwehr, que son isotermas de absorción, en donde la absorción de moléculas, ¿no es cierto?, en este caso fosfato o ácidos biliares, dependiendo este sería el carbonato de lantano, y este sería la colestiramina, que utilizan diferentes sustratos para absorber, podría ser descrita por la ecuación tipo de isoterma de Landwehr, y en ella se podría determinar constantes de afinidad y de capacidad en este caso del adsorbente, y calcular los intervalos de confianza y volver a hacer todas las métricas, ¿no es cierto?, para demostrar bioequivalencia entre el producto de referencia y declarar o no el producto si es bioequivalente con respecto al producto innovador. En el caso particular de lo que estamos viendo acá con esta isoterma, en el fondo es hacer un estudio comparativo de isoterma, es ver si ambos productos tienen la misma capacidad de absorción y se representan gráficamente de manera similar a como está descrito en esta isoterma de adsorción, con D, no sé, no es con B, es con D, con adsorción. ¿Qué cosas hemos creado para poder abarcar estos nuevos desafíos que nosotros hemos visto en el país? Es crear algunas guías, por ejemplo, están elaboradas y redactadas ya, tenemos la guía 3 a la guía 7, la guía 3, que se llama GBIOF 03, tiene lineamientos para la demostración de equivalencia terapéutica de forma farmacéutica de administración oral con acción local en el tracto gastrointestinal, poco lo que habíamos visto recién. Las 04, ¿no es cierto?, lineamiento para la realización de estudios para demostrar equivalencia terapéutica en forma de administración tópica. La 05, lineamientos para realización de estudios para la demostración de equivalencia terapéutica en sistemas terapéuticos y parches de acción local. La 6, para medicamentos que se administran por la vía inhalatoria. Y la 7, ¿no es cierto?, que son lineamientos para la realización de estudios de bioequivalencia comparativo en los famosos medicamentos complejos no biológicos que son formulados como soluciones acuosas para ser administrados por la vía parenteral intravenosa inyectable. Es decir, tenemos mucho trabajo hecho y esto obviamente que se transforma en un desafío, ¿no es cierto?, que está por delante y que tiene que, en algún momento, ¿no es cierto?, lo vamos a tener que implementar. Yo sé, ¿no es cierto?, y por ejemplo, para muchos los presentes acá, que estas guías no son suficientes porque siempre van a haber casos raros y nosotros eso lo hemos visto. Entonces siempre hay casos raros y por lo tanto uno tendría que tener en ciertas circunstancias guía específica para productos específicos, porque tener guías generales nunca abarcan todas las posibilidades, dado que nuestra industria, especialmente la industria de genéricos, realiza muchos cambios, a veces a lo cual denominamos innovación, no muy bien fundamentados, otras veces más bien fundamentados, y por lo tanto siempre van a haber casos particulares que van a escapar, ¿no es cierto?, a lo que nosotros podamos escribir en estas guías que van desde la 1 a la 7. Recordad que la 1 y la 2 en este momento son las que están en mayor, digamos, uso y que se refieren básicamente a la que permite describir los estudios que se realizan en vivo,
la 1, y la 2 para estudios que se realizan in vitro, ¿ya? Pero tenemos todas estas otras guías que están absolutamente finalizadas y redactadas. Y con eso, ¿no es cierto?, quería terminar mi presentación. Parece que estuvo relativamente bien en el tiempo. Les doy gracias por su atención y, como dice la diapositiva, mantenerse trabajando sin parar para poder lograr un éxito, ¿no es cierto?, en toda nuestra área o zona latinoamericana en los avances, ¿no es cierto?, de bioequivalencia que están por delante. Así que con eso termino, Jaime.